Hola colegas y amigos, soy la doctora Silvia Sala, delegada de la UFIL México. Bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico realizada por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de México y por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Les recordamos que la entrevista Horizonte Farmacéutico es una iniciativa de OFIL México que viene trabajando desde el 2020. Estas entrevistas son totalmente gratuitas. Hay de igual forma la constancia de participación que se emite por ella. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es conociendo la farmacia comunitaria de Inglaterra por una farmacéutica mexicana. ¿Qué quiere decir? Que obviamente tenemos a uno de nuestras grandes colegas allá trabajando en Inglaterra y nos va a compartir sus experiencias. Y para ello, pues nos acompaña la química farmacéutica bióloga Astrid Cano Pino. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, asimismo les comentamos que la doctora Karina va a estar viendo todos sus comentarios y preguntas a través de Face. Si alguien también quiere realizar algún comentario o pregunta a través del Zoom, los vamos a estar recibiendo. Sean todos bienvenidos. Eh, Bienvenida, maestra Karina. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. También ahí están los controles, el ingeniero en computación, el doctor Mauricio. Esperemos que todo se fluya como debe de ser. Pues vamos a empezar. Voy a permitirme leer la pequeña reseña del currículum de Astrid. Ella estudió la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó un intercambio estudiantil en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, en España, especializándose en el método ADER para el seguimiento, para el seguimiento farmacéutico. Participó en un programa de 6 meses sobre el desarrollo de habilidades de liderazgo, Problem Solving Skills, con el contexto de crear un cambio social en México. En este programa incluyó mentorías, conferencias, visitas académicas a la Universidad de Pittsburgh y a la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Asimismo, hizo prácticas profesionales en el corporativo mismo con la presentación de un proyecto final que incluía realizar propuestas de políticas públicas en temas de seguridad. En el área de investigación, pues estuvo realizando ensayos clínicos patrocinados, por la Universidad de Cambridge. Ella era farmacéutica encargada de protocolos para recibir, almacenar y dispensar en cadena de frío una molécula que estaba en investigación para pacientes pre-UCI por COVID. Estuvo en el Centro de Investigación Regional del doctor Adeyo, así se llamaba, el doctor, De ello. ok, Adeyo. Pero la verdad que Eh, no sé, es japonés también su nombre, pero Ok. Ah, herida. fue asistente de investigación durante estudio de la enfermedad de HEC en niños con papiloma, con el virus de papiloma en comunidades rurales de Yucatán. En el área laboral fue maestra en ciencias en el Colegio Angelus en Mérida. Fue auxiliar y después responsable sanitaria de la distribuidora de Disur en Mérida, que es una empresa privada que ofrece servicios a farmacias subrogadas y hospitales, donde también trabajaba en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. En laboratorios clínicos en Mérida y actualmente, lo cual nos lleva al tema de hoy, labora en Super Drugs Pharmacy en Boston, Inglaterra. Es una empresa privada de salud y belleza. Es la segunda más grande del mercado británico. Ella es dispensadora calificada, que ahorita nos va a explicar muy bien todo eso de dispensadora calificada. Obviamente tuvo el título de Quality Dispenser el marzo del 2024. Está en la dispensación de aproximadamente 500 medicamentos diarios, tantos del sistema público, que es el NHS allá en Inglaterra, como del privado, y tiene venta de medicamentos de libre venta, en consulta, también consulta farmacéutica, asesoría a la población de nuevos programas, el Pharmacy First, para prescribir medicamentos desde la farmacia. Ofrece también otros servicios como aplicación de vacunas, toma de presión, servicio de adherencia a los medicamentos y consejos farmacéuticos. Bueno, como les digo, esta fue una breve reseña y vamos a irnos de lleno a conocer la farmacia comunitaria de Inglaterra por la voz de
una farmacéutica mexicana que es Astrid Cano. Pero antes de empezar, así que nos cuentes todo lo que estás viviendo en estos momentos, después de que estuviste obviamente haciendo papeleo y todo, ¿cómo fue que te interesó llegar a Inglaterra, ¿no? Y a lo mejor no un país tan cercano como aquí Latinoamérica. Bueno, en realidad es más como por motivos personales, ¿no? Viene un poco en que hice mis estudios, un intercambio en la Universidad de Granada en España. Pues ahí conocí al que ahora es mi esposo, pero pues él es inglés. Entonces, bueno, estuvimos un tiempo viviendo en México, cuando ya pues decidimos venirnos para acá. Entonces, pues era como más empezar el proceso, ¿no? De que pues realmente el título, pues yo creo que muchos sabrán, como tal QFB no existe en otros países, Ujú. y yo creo que es algo que seguramente se ha comentado en muchos foros aquí, ¿no? Esa parte de homologar lo que realmente es nuestra profesión, que pues en la mayoría de las partes del mundo sería lo que conocemos como farmacia, ¿no? Ujú. Eh, yo sé que también muchos colegas QFBs tienden a irse al área de análisis clínicos y a ellos tal vez no les gustaría ser llamados farmacéuticos como Qué tal, bueno. que pues, se tiene que respetar, ¿no? También, pero a lo que voy es esta parte de la homologación del título, eh, pues hace que en la carrera, aparte a mí siempre me interesó desde que estaba estudiando el área de farmacia, pero eso hace que cuando tú sales a otro país que no sea, bueno, puede ser no solo en México, sino en general Latinoamérica, Ujú. eh, encontrar lo que pues tú te has desarrollado profesionalmente, realmente lo encuentras en lo que es farmacia, ¿no? Porque como tal, aparte, lo que yo he estado viendo también en otros países como por aquí, es que como tal los flebotomistas casi ya no se están usando porque la mayoría de las pruebas que hacen ya son pruebas rápidas en muchos de estos países. Entonces, sería muy raro que encuentres como tal laboratorio de análisis clínicos donde la gente se vaya a sacar sangre o a un análisis. Eso sería algo más como nada más de un hospital, porque yo lo veo aquí en Inglaterra, la mayoría de gente solo es saliva o un piquetito y ya ahí te lo haces en tu casa, y de hecho hasta vas, lo posteas por correo, ni siquiera tienes que ir al laboratorio a entregar tus muestras. Entonces, pues eso hace que de alguna manera si yo quería vivir en este país, pues tenía que seguirme dedicando a la farmacia, ¿no? Que es el título que aquí como tal sería lo equivalente. Ah, ok. Pero, ¿cómo llegaste también acabas de mencionar y algo muy importante que se ha visto aquí en los foros, ¿no? El título QFB pues marca que son, como decir, tres carreras a lo mejor en otras partes, ¿no? Porque el químico, farmacéutico y como biólogo, y bien lo acabas de mencionar, ¿no? Si lo tienes así y te dedicas a clínicos, pues ya te catalogan también porque es la F de farmacéutico. Y este es un tema. ¿Y cómo lograste homologarlo, ese QFB, en un continente donde es específicamente pues farmacia, ¿no? ¿No Ujú. te tuviste que volver como quien dice a rehacer la carrera o sí te dio oportunidad tu carga Eh, académica de poder homologar? sí, bueno, cuando apliqué a los trabajos aquí, hay un organismo que se dedica precisamente a como es el regulador de la carrera de farmacia, Ujú. algo como sería COFEPRIS, yo creo, en México, no sé si hay acá de otros países también, pero bueno, de México sería lo que sería la COFEPRIS, que es el regulador de la profesión. Tienes que enviarle tu Cardex de materias. Obviamente esto pues también tiene que estar traducido y apostillado en el caso de que sea otro idioma, que pues en mi caso lo es, porque pues la carrera que yo estudié fue en español, ¿no?
Y una vez con el Cardex, ellos se pueden revisar a qué nivel de estudios equivaldrías Ujú, en este país. Que de hecho otra cosa también interesante que yo encontré, al menos en Inglaterra, es que la carrera de farmacia aquí dura 4 años, ujú. cuando la mayoría en México, si no es que quiero creer que de otros países, estamos hablando de 5, si no es que un poco más. Y eso que la carrera de farmacia en Inglaterra es una de las carreras más largas porque ya sales con un título de maestría. Porque por lo general las licenciaturas en Europa no duran más de 3 años. Entonces, cuando ellos ven mi Cardex y ven cuántos años estudié y cuántas materias, realmente notaron que era como, no voy a decir un poco más que, porque Ujú, es diferente la manera en cómo evalúan aquí ujú, en cuanto a sus materias. Aquí es mucho de ensayos y de opiniones, o sea, son como muchos ensayos de opinión y no tanto como exámenes como tal o tareas o eso que estamos acostumbrados. Entonces, al ver el Cardex, ellos me dan prácticamente el mismo nivel que tenían los farmacéuticos acá. De todas formas, te hacen presentar un examen ujú. para pues, evaluar que tienes todos los conocimientos. Eh, y en caso de que no pases ese examen, entonces tienes que tomar un año, sí, es como un año de estudios, que bueno, afortunadamente en mi caso no tuve que Ya. hacerlo, pasé el examen y ya con eso prácticamente. Entre otras cosas, ¿no? Como pagar ciertos fees, demostrar que tienes igual el idioma inglés, en mi caso, Ujú. obviamente, pero básicamente es eso. Entonces, pues la verdad, lo que yo noté es, de cierta manera, nuestros estudios en México, si nos comparamos con algunas universidades de Europa, muy probablemente tengamos muchísimo más que lo que el promedio estudia aquí, la verdad, porque aquí estudian de a 4 o 5 materias por semestre y son 3 años la carrera. Oye, pero a partir después de la carrera, lo que sí tienen ellos es como más práctica, ¿no? Porque hacen como están más estancia en hospital o en farmacia, no sé. Pues es un poco debatible, no sé. Yo lo que he notado en Inglaterra es que es muy académico la carrera. Yo quiero creer que de hecho en mi experiencia en México tuve un poco más de como experiencias de laboratorio, que prácticas, que esto. Y acá es muy de producir artículos, de que estás con tal eminencia, son más cátedras. No es como tal, por lo que yo estoy acostumbrada a un salón de clases de máximo Ujú, 40 alumnos. Aquí no, estamos hablando de que son 200 alumnos en una clase, si no es que más, porque son más estilo cátedras y vas a ujú. tener a una super mega eminencia en frente que te va a dar una lectura y a la siguiente semana puede ser otra eminencia dándote lecturas, aunque sea dentro de la misma materia. Entonces, lo que notaba aquí es muy académico y estos académicos de las universidades precisamente tienen estos como super rankings de, bueno, conocemos Ujú, Cambridge, Oxford y muchas de todas esa parte que le llaman el Russell Group y que están en el top ujú. ranking de las mejores universidades del mundo. Es precisamente por su cuerpo académico y todo lo que producen en cuanto a patentes, investigación, cuántos artículos publican en Nature y cuántos estudiantes internacionales tienen. Entonces, siento que aquí la carrera es pesada en el sentido que es muy, muy académica, demasiado académica, y eso hace que también las carreras no puedan tener demasiadas asignaturas por semestre. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé, es un poco como debatible si tienen muchas prácticas aquí o no. Ujú. Quiero creer que más se adquiere las habilidades cuando empiezas a trabajar realmente. Aunque yo creo que también pasa, ¿no? En todas partes.
es como una cosa lo que estudias y otra cosa cuando ya te enfrentas al mundo laboral y te das cuenta que pues todo eso que estudiaste es una base, pero realmente no lo es todo, ¿no? Y pues yo creo que es muy similar también en ese sentido. Bueno, que afortunadamente te fue muy bien porque pues, estaba leyendo tu trayectoria de tu currículum, pues siempre has sido como que muy dedicada, ¿no? Y muy propositiva en lo que, en tus cosas y tienes, de hecho, menciones por calificaciones, entonces no dudo que la primera lo hiciste y lo dices a lo mejor muy fácil, pero será tan fácil para cualquier persona, ¿no? Sí, no, bueno, claro, entiendo esa parte, ¿no? Definitivamente me costó desvelos, me costó, quieran o no, bueno, sí sabía un poquito de inglés y me desenvolvía en el inglés, pero definitivamente yo creo que llevo apenas 2 años y medio viviendo acá, yo Ujú. creo que estos últimos 2 años y medio es cuando de verdad he sentido que ha mejorado muchísimo, ¿no? Y aún así, obviamente, pues muy probablemente cuando hablo cometo errores y como todo, ¿no? Pero eh, definitivamente el exponerte a salirte de esa zona de confort, obvio que no es tan fácil como suena, ¿no? Solo bueno, obviamente que, pues sí, agradecida por las oportunidades que he tenido, pero eh, pues ni modos, ¿no? Queríamos venir para acá. Para mí era, bueno, es un país donde creo que me puedo desarrollar profesionalmente, donde tal vez puedes crecer más, Ujú. pero definitivamente, ¿no? Mucho esfuerzo, estudiar y seguir, ¿no? Es eso dice, ¿no? La constancia hace la perfección, ¿no? No puedes nacer con eso, definitivamente. Y como dices, ¿no? Saber aprovechar las oportunidades en su momento. Y algo que mencionaste, ¿no? El idioma, que a veces a lo mejor lo maneja uno hasta cierto nivel, pero también el idioma de Inglaterra, digo, el inglés de Inglaterra no es como que, la verdad, mis respetos, porque sí se me hace a mí complicado, lo escucho y a veces es así como que, ¿qué? Pero pues te vuelvo a felicitar por ello. Entonces ya, ¿cómo llegaste al momento que ya tenías tu documentación? ¿Cómo llegaste y sobre todo a una farmacia comunitaria? ¿Ya te gustaba a ti? Porque pues me imagino que también pues los farmacéuticos allá, ya con eso puedes aplicar por hospital. Sí, realmente sí, a mí creo que siempre me había interesado más la farmacia comunitaria desde que yo estuve en México. Pues yo, pues por oportunidades que se me dieron ahí, me fui a la hospitalaria en México, pero Ujú. yo siempre había tenido esa espinita, ¿no? De querer trabajar en farmacia comunitaria. Entonces, pues a eso, cuando yo vine aquí, pues fue lo que empecé a mandar mi currículum, ¿no? A las farmacias comunitarias. Y sí, la verdad es que al inicio batallé un poco, sí tardé unos meses en encontrar trabajo, porque también creo que al inicio es como, pues no tienes nada de experiencia laboral en un nuevo país, entonces las Ujú. empresas en este país, pues obviamente ponderan y si hay algún otro aplicante de aquí mismo, pues saben que es más, eh, no sé, tal vez no por que confíen más en que alguien originario de este país lo pueda hacer mejor, sino es más por estar acostumbrados a que si yo les digo, estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán, para ellos es como, bueno, no sé qué prestigio eso tenga en tu país, ¿no? En cambio, viene alguien aquí y estudié en la Universidad de, no sé, Manchester, o ni se diga Oxford o Ujú. Cambridge, son muy conocidas porque tienen un buen prestigio y alguien egresado de ahí ya tiene mucho peso en su currículum, pues obviamente estás compitiendo, ¿no? Contra este tipo de aplicantes. Pero pues eventualmente sí batallé, yo creo, como unos 4 o 5 meses que nada, ni me llamaban a entrevistas. Y la primera entrevista que me llamaron, ese trabajo me aceptaron. Entonces, pues era eso, ¿no? Seguir, no desanimarte, obviamente que costaron algunas lágrimas por allá de estar como frustrada de no saber
si de verdad alguien te iba a Para, siquiera para hablar. dar la oportunidad. Claro, estaba hasta considerando un poco, ¿no? Pues empezar a trabajar de lo que sea, ¿no? Al menos para tener como algo de ingresos Pues, o al menos para tener una referencia laboral, ese es otro tema, ¿no? Porque te ujú, piden referencias laborales, ok, todas mis referencias estaban en México, que pues varios me ayudaron y me hicieron algunas referencias para los trabajos que aplicaba. Pero pues de nuevo lo mismo, ¿no? Es una referencia laboral de un país en el que pues ujú. no es el que estás aplicando, ¿no? Entonces, bueno, al final lo conseguí, no tuve que meterme a trabajar de algo porque pues yo quería trabajar en farmacia, ¿no? Es lo que me gusta y lo que sé hacer. Pero sí costó al inicio, la verdad. Sí es complicado lo que mencionas, ¿no? La competencia, sí, en el mismo país, competencia entre ellos. Entonces, competencia con un extranjero, para ellos a lo mejor no veían esa rentabilidad porque, como dices, ¿no? Desconocían también tus actitudes, qué tanto te habían enseñado a pesar de lo que decía tu currículum. Entonces, sí, como que para ellos era arriesgarse, ¿no? A contratar a alguien que no sabía, pero qué bueno que alguien siempre encuentras a alguien que va a confiar en ti y que lo has podido desarrollar. Ahora sí, cuéntanos un día a día, por ejemplo, en tu farmacia, en tu trabajo, pues, ¿qué es lo que se hace en la farmacia comunitaria? Porque, pues, estaba leyendo parte del currículum y lo que se hace en farmacia, este, que también atiende, ¿no? A personas de la seguridad pública. Tanto, o sea, para que tú no lo expliques, ¿no? Porque pues, la farmacia que vas y compras, obviamente es un usuario que particular, pero no funcionan aquí que vaya alguien de alguna organización pública y quiera hacer resurtimiento de su receta o algo así. Pero mejor platícanos cómo es allá una farmacia comunitaria en sí. Sí, pues eso fue, es como una de las grandes, no sé cómo decir, diferencias que yo encontré al empezar a trabajar en una farmacia comunitaria aquí en Inglaterra. Y yo en lo personal quiero creer que es un buen método, esto Ujú, que ahora les voy a comentar, y que me encantaría en algún momento verlo plasmado en países como el nuestro, ¿no? Eh, Vamos a pensar que primero pues todo, ¿no? El sistema de seguridad pública, al menos en Inglaterra, es única, es universal, por así decir. ujú, ¿A qué voy con esto? En México realmente no es universal, aunque quieran hacernos creer que ujú. es gratuita, universal para todos, porque por el simple hecho de nacer mexicano, no tienes derecho a la seguridad pública a menos que sea por parte de tus padres que trabajan, ¿ok? Ujú, Ok, muchos me dirán, sí, pero que el Seguro Popular o el INSABI creo que ahora es, ¿no? O sea, sí, pero la diferencia que yo encuentro aquí en Inglaterra es que por el simple hecho de nacer británico, o en mi caso, que de hecho yo no soy nacida británica ni tengo pasaporte británico, pero por ya tener una residencia, ya automáticamente entiendo. accedes al sistema de salud, trabajes o no, Ujú, accedas a beneficios o no, o sea, no importa, no importa. Y esa es una de las grandes diferencias que digo, ojalá y se pueda ver reflejado. Otra cosa que yo noto aquí es, solo hay un sistema de seguridad pública, no estamos hablando que hay IMSS, ISSSTE, Seguro ujú, Popular, INSABI, los de la Marina, los de los petróleos, o sea, eso hace que de alguna manera, al estar dividido, si una persona en algún punto de su vida estuvo con el IMSS porque en su trabajo lo afiliaban a esto y luego se cambia de trabajo, hay una brecha que tal vez como usuario pensemos, ah, bueno, yo sigo recibiendo sí, el seguro médico, seguro. ¿no? Ujú, Pero como pensándolo como institución, como tener, o nosotros como profesionistas, el acceso a todo el historial clínico,
entre una y otra organización no se comparte esa información. Entonces, a mí algo que me impacta aquí es, por ejemplo, si tú naciste en no sé, en los ochentas, o no me acuerdo en qué fecha se empezó a digitalizar todo el seguro médico aquí, que es el famoso NHS, National Health System. em, ya todo tienen digitalizado y tú puedes ir a pedir, si tú quieres sacar un historial, a mí me impacta, yo lo veo con bueno, mi esposo sí es británico. Yo una vez nos pusimos a checar su historial. Yo puedo saber qué antibióticos le dieron si él se enfermó cuando tenía 1 año, 8 meses. Es impactante, o sea, aquí tienen el historial de absolutamente todo, todas las vacunas con fecha, qué boost fue, en dónde se lo aplicaron, todas las como enfermedades que haya tenido, tratamientos, que quieras o no, eso de alguna manera hace que al ser un solo sistema de salud, em, puedas tener acceso a todo ese historial clínico que nosotros como profesionistas en algún momento, digo, yo no trabajo en las farmacias hospitalarias, pero qué bien te vendría saber si ese paciente ya estuvo bajo ciertos antibióticos, que puedas más o menos de ahí deducir si puede tener alguna cierta resistencia o qué antibióticos usar bajo ciertas circunstancias, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esa es una de las grandes diferencias que yo noto. Primero, es universal. Aquí no está restringido a si trabajas o no, o con Ujú. quién está afiliado, quién te afilió o quién está aportando. Y pues es único, o sea, no hay ningún otro NHS. Bueno, hay ciertas diferencias. Reino Unido son tres, cuatro países diferentes. Ujú. Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Sí hay ciertas diferencias entre cada uno de los cuatro, pero es la misma institución como tal. Las diferencias son más en cuanto a cobros, o sea, es gratuito en sí, pero hay ciertas cosas que se deben de pagar. Eh, bueno, y ya traspolándole al trabajo que yo realizo diario, es Ujú. que todas las farmacias privadas, vamos a poner un ejemplo, en México tenemos, no sé, Farmacias Guadalajara, no sé si me puedan Ujú. dar unos otros ejemplos. Es que igual no sé si en Yucatán son diferentes, pero bueno, que yo me acuerde, tenemos Esa es más sí, generalizada, no te preguntes. quizá, ¿no? Entonces vamos Ujú. a pensar piensen en todas las farmacias que ustedes ven en su día a día en México, que están en la calle vendiendo productos farmacéuticos y otros incluso no Ujú. farmacéuticos. Piensen en todas esas farmacias que te puedan dispensar tu medicación que tu doctor del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular, del INSABI te ha He recetado. recetado. Algo así funciona aquí. Entonces, ¿qué hacen las farmacias privadas? Al final del mes se hace como un, ¿Corte? un- un corte para que Ujú. la institución, el NHS, vamos a pensar el IMSS, ISSSTE, bla, 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 Ujú. pague a la farmacia lo que le debe. Entonces, em, aquí, bueno, puede ser que algunos estén de acuerdo, otros no, porque sería un poquito como privatizar el sistema público, pero al menos de mi experiencia aquí, yo noto que funciona muy bien y es una manera de acercar a todas las personas a que tengan medicación si lo quieren como cerca a una cuadra de su casa, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque en México creo que como las clínicas tienen normalmente IMSS, etcétera, tienen sus propias farmacias, ¿no? Ujú. Aquí eso no existe, o sea, si tú vas al doctor, vas al doctor, pero en las Ujú. clínicas como tal no va a haber farmacia normalmente. Entonces lo que haces es tú designar cuál es tu farmacia preferida y ese doctor ahí va a enviar la receta. Obviamente hay un sistema electrónico en el que pues no es como que con papel van y lo Ujú. envían a la farmacia
farmacia la receta, ¿no? Tenemos unas computadoras y todo es de manera electrónica. Y de verdad es inmediato, o sea, muchos pacientes en la misma mañana, sobre todo cuando se trata de antibióticos o algo de urgencia, eh, en el instante que le den clic a enviar los doctores, en ese instante yo le puedo dar clic a descargar, ¿no? Y yo lo voy a tener y la dispenso. Hay ciertos ocasiones en las que los pacientes pagan. Esto es, por ejemplo, pacientes como diabéticos, con problemas de tiroides, tienen como una exención de no pagar, que es Ujú. como médica, ¿no? Pacientes que no, o sea, que estén con beneficios del gobierno, por así decir, que no ganen mucho dinero y que el gobierno pues sepa que al no declarar cierto ingreso e incluso estás con beneficios, pues obviamente sus pacientes no pagan. Mayores a 60 años no pagan para nada tampoco y menores a 16 años. Y creo que si sigues estudiando de tiempo completo, o sea, como universidad Ujú. y el college que le llaman aquí, tampoco pagas hasta los 18 años. De si no caes en ninguno de estos rubros, que por ejemplo sería mi caso, Ujú. porque o sea, yo no tengo para ninguna de estas exenciones, por cada medicamento se pagan 9.90 libras, que al tipo de cambio en México serían como em, ve- 250 pesos, ok, algo así. Ujú. 250 pesos mexicanos por cada medicamento que el sistema te prescriba. Em, yo sé que igual, ¿no? Muchos dirían, bueno, pero en México todos los medicamentos del IMSS, bla, bla, son gratuitos. Ujú. Sí, pero al abrir esta posibilidad, aparte no estoy diciendo que aquí todos paguen, de hecho, por Ujú. porcentaje sacamos las cuentas, al menos en nuestra farmacia, el 98% de nuestros pacientes no paga. O sea, estamos hablando que solo un 2% tendría que pagar esos 250 pesos por sus medicamentos, ¿no? Y de hecho eso es por medicamento, porque si el doctor te envía para 2, 3 meses, tú sigues pagando solo nueve Solo noventa. una plata. Sí. Entonces, y acá de hecho también hay esta polémica, ¿no? Un poco, porque hay muchos que se quejan de que todos los impuestos van para gente que no paga y Ujú. cuando hay mucha gente que obviamente se aprovecha del sistema, que se ponen beneficios y que en realidad no lo No, necesitan. sí. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero yo lo que he notado en la gente que paga, lo hacen pensando en el sistema de salud, o sea, alguien tiene que pagar por esto, ¿no? Sí. Y lo hacen felizmente, o sea, pensando en, bueno, si tienes una enfermedad crónica, muy probablemente vas a estar cubierto por la parte de la exención médica. Entonces, más bien pagarías en caso de que, no sé, tengas alguna infección y necesites antibióticos o alguna crema especializada por tal cosa o algún, no sé, como antihistamínico porque estamos en la época de hay fever que le llaman aquí. Entonces es como no tienes que pagar todo el año. Y aún así vamos a pensar que no caigas en ninguna de estas exenciones. Ujú. Hay un programa en el que puedes pagar al año. Entonces, por un costo anual, todo lo que te prescriban y todos los medicamentos que recibas, ya no tienes que Que pagarlo. O pagar. sea, ya solo es ese único costo anual. Y aquí es donde yo también pienso, bueno, tal vez si lo extrapolamos en México, que ojo, tampoco estoy diciendo que debemos de copiar todo Sí, lo sí, sí. del primer mundo, porque hay muchas cosas que no se deben de copiar porque simplemente la población es diferente, ¿no? Es como intentar aterrizar esto, qué le puedes sacar, ¿no? De ciertos modelos de farmacia que hay en el mundo. Yo pienso, en México hay muchas personas que podrían pagar por
sus servicios de salud, ¿no? No estoy diciendo que deban de, solo estoy pensando en, bueno, si hacemos esa comparación, hay muchas personas que van al IMSS, etcétera. La población en general, vamos a pensarle, un 98% de las personas eh, no van a pagar de por sí. Pero ese 2% que vamos a pensar privilegiado, con más dinero en México, ¿por qué no pagaría? ¿Sí me explico? Sí, sí. Cuando puede no costarle. Y eso hace que el sistema permita que no haya desabasto de medicamentos, que no haya todos estos problemas de almacenamiento, de proveedores, de importar, porque hay muchos medicamentos que se tienen que importar también si no se producen en el país, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos desde la farmacia es eh, dispensar los medicamentos que el sistema de salud público envía, básicamente. Perfecto. Y algo que yo noto muy, no sé, como un poco que sorprende es, por mucho dinero que tengas en este país, hay gente obviamente muy rica, como habrá gente muy pobre, eh, todos usan el sistema de salud. O sea, no importa cuánto dinero tengas, Ujú. todos usan ese mismo sistema. Es muy, muy, muy raro que veas a alguien con una prescripción privada. Es extremadamente raro, porque aquí todos le confían tanto a su sistema de salud, al gobierno, por así Ujú. decir, que así como seas multimillonario, el sistema funciona. Utilizas. Entonces, ¿por qué te tendrías que ir con un médico privado si al final de cuentas tu sistema de salud funciona? Entonces, eso hace que precisamente el cobrarles un pequeño, que estamos hablando de 10 libras, para muchas personas eso no significa mucho y lo hacen felices porque piensen en México de todas formas, la gente que puede normalmente se va a privados. Eso es lo que yo he notado, ¿no? O sea, Ujú. si tienen el dinero, muy probablemente se van a privados. ¿Por qué? Porque tenemos esa concepción de que el irte a un hospital público no vas a ser tratado bien o no vas a recibir una buena atención médica. Entonces, como que tendemos a pensar, ah, no, pues mejor irte a un privado. Cuando aquí realmente no, o sea, el hecho de irte a un público te asegura una buena atención médica. Entonces, por ahí creo que está como esta diferencia y que yo noto que pues es admirable, ¿no? De ver como alguien multimillonario, como alguien que es de los homeless, acuden Ujú. al mismo sistema de salud, ¿no? Eso quiere decir que funciona, ¿no? Y pues eso, ¿no? El privatizar un poco en el sentido de que las farmacias que tú encuentras en la calle están dispensando medicamentos del sistema público, a mí se me hace increíble, ¿no? O sea, hace que acerques a la población a la farmacia que ellos quieran elegir, puede estar en la esquina de su casa o donde quieran, ¿no? Pero fíjate que lo que acabas de mencionar, con ese sistema, obviamente, como dices tú, no vamos a comparar, se aseguran de que la persona que está enferma, que ya fue que con un médico y que ya se le prescribió, le van a dar su medicación. O sea, no va a tener ese gasto de que a lo mejor no lo puedan tener como está sucediendo, ¿no? En algunos países que la sanidad pública pues no te lo va a dar. Y lo que acabas de mencionar, no es que comparemos, pero de alguna manera, de todos modos, aquí el trabajador que va a una institución pública está haciendo un aporte. Entonces, a lo mejor sí, como dices tú, si fuera todo el sistema, de todos modos, ese aporte se podría hacer a lo que es lo que es una homologación a eso. O sea, no creo que a lo mejor les caería tan mal porque de todos modos se les está descontando, ¿no? Y de alguna manera pues van a tener su medicamento, que es lo que a todo mundo le interesa. Entonces, pues ahí ya es cosa, ¿no? De situaciones así como bien dices, ¿no? Que se pudiera comparar y adaptar las cosas que sí se pudieran hacer, pero pues ya eso ya es cuestión un poquito de política. Y qué bueno que a ti te está tocando ver
la otra parte, y yo creo que como farmacéutico te da gusto de decir, sí está recibiendo su medicación, sí estoy viendo que el usuario que viene conmigo se está restableciendo, ¿no?, en su salud. Y algo muy importante que aparte de eso que acabas de mencionar, de ese sistema de salud que tienen en Inglaterra, es lo que ofrecen ustedes en la farmacia, porque no nada más dispensan, estaba leyendo ahí que también hacen otras actividades, ¿no? Toman presión, vacunas. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues de hecho es algo también que he notado mucho en la sociedad no británica, vamos a decir. Ujú, Le tienen mucho prestigio al farmacéutico, otra de las diferencias, ¿no? Porque al menos ujú. pues, en México muchas veces, si tú dices que eres farmacéutico, pueden que ni sepan. Dice, te conocen. Entonces, desde ahí empezando, la persona promedio, vamos a decir, en Inglaterra, prefiere primero ir a la farmacia antes que ir al doctor. Por, por si pueden tratarse desde la farmacia algo, van a preferir Ujú, hacerlo. Y eso es algo que me ha hecho que, no sé, como tener un poco más atrevimiento a la parte clínica con los pacientes, porque yo creo que en México la farmacia comunitaria muchas veces cae un poco en esta parte que es un trabajo muy administrativo, ¿no? O sea, si tú eres un responsable sanitario de una farmacia comunitaria, básicamente es muy administrativo y poco clínico, ¿ok? No estoy diciendo que todos sean así. Seguro que habrá alguien allá que pueda decirme, no, bueno, sí, pero en mi yo caso hago. Ujú. necesitamos meter esta parte clínica. Qué bueno, o sea, ojalá si fueran todos, pero yo al menos he tenido la oportunidad aquí de notar que hay mucha parte clínica en la farmacia comunitaria y no quedarnos como con la idea de que la parte clínica en México es básicamente en los hospitales, ¿no? En la farmacia hospitalaria. Entonces, aquí, por ejemplo, primero ofrecemos vacunas desde la farmacia comunitaria, aplicamos vacunas. Ahora ya acabaron las de COVID, pero en su momento fueron las de COVID. Lo que sí, cada año la vacuna estacional de la influenza se aplica acá y de hecho, volvemos a lo mismo, algunas personas pagan si no caes dentro de ninguna de estas excepciones, pero las vacunas son gratuitas como parte del Sistema Nacional de Salud. O sea, es como, vamos a hacer otra vez, voy a hacer muchas comparaciones, ¿no? Pero imagínense como si ustedes van por sus vacunas al IMSS, en vez de ir hasta su clínica, lo que harían es ir a la farmacia que le quede esté en la esquina y ahí pueden obtener todas sus vacunas. En, en la farmacia en la que yo trabajo particularmente no ofrecemos vacunas Ujú. de otro tipo, pero sí hay farmacias en el país que ofrecen incluso las de viaje, por ejemplo, si alguna persona va a viajar en algún país de África y necesitan específicamente la del fiebre amarilla o etcétera, ¿no? Entonces, ciertos tipos de vacunas se hacen también en las farmacias comunitarias aquí. Eh, entonces, bueno, a mí igual me toca de repente aplicar vacunas cierta etapa del año, ¿no? Normalmente son las de influenza cuando hay más, porque es anual y mucha gente la obtiene gratuita, ¿no? Otros servicios que se ofrecen en la farmacia es el checar la presión arterial. Ujú. Esa es otra parte que de hecho, como en farmacia, como negocio, como tal, el, la parte de los servicios es lo que le deja más dinero a la farmacia, no la parte de la dispensación de Ujú. medicamentos realmente. Porque por cada presión arterial que tú tomes, el sistema de salud público te paga como 20 libras más o menos por cada presión arterial que se tome. Entonces, esto lo hacen porque al sistema de salud público, al final de cuentas, piensa en las personas se van a sentir más cómodas yendo a la farmacia o tienen más tiempo, vamos a decir, Ujú.
pasar rápido a la farmacia que me tomen la presión arterial que sacar una cita con el doctor o etcétera. Y aparte es una manera de también disminuir la carga del sistema de salud público, específicamente los doctores, ¿no? Eh, en vez de tener hospitales repletos, llenos Ujú, de largas listas para conseguir una cita o para conseguir una cirugía, etcétera, es disminuir esa carga en la parte médica y pasarle un poco a la parte de la farmacia en el sentido de, eh, incluso pensando financieramente al sistema de salud pública, le conviene más detectar una presión arterial ujú, antes de que seas diagnosticado como tal, como hipertenso, para que la persona a tiempo pueda cambiar hábitos, que también otra cosa que podemos meter en la parte de la farmacia es, podemos dar consejos farmacéuticos sobre hábitos saludables, eh, ciertos suplementos alimenticios, ingesta de sal, etcétera, ¿no? Detectar si una persona puede ser prediabética, por ejemplo, a tiempo, todo eso el sistema de salud te lo paga para que ujú, en unos años le va a costar más al gobierno y al sistema de salud cuánto de medicamento, porque sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas es tratamiento para toda la vida. ujú. No Así hay es. como tal un tratamiento agudo para la hipertensión o para la diabetes. Ya va a ser un medicamento que va a estar en pues, todo el tiempo, ¿no? Entonces, si se puede detectar a tiempo o antes de que sea demasiado tarde, todo eso el sistema de salud pues ha decidido aquí al menos invertir en esa parte de la prevención, ¿no? ¿Y cómo lo están logrando? Pues intentando darle más foco a la farmacia a que decir, bueno, si tú detectas prediabéticos, si detectas, haces constantemente tomas de presión arterial a la población, etcétera, por cada uno de estos servicios que tú hagas, el sistema te lo paga y te lo paga muy bien, o sea, tanto Ujú, que de hecho ahí está el negocio como tal, ¿no? Entonces ofrecemos todas estas, esta parte, ¿no? Otra cosa también muy interesante que aquí me gusta mucho, es una de las partes favoritas de lo que hacemos en el día a día, es se llama NMS, New Medicine Service, que es como un servicio para nuevos medicamentos. ujú, Básicamente hay una lista de que si tú acabas de ser diagnosticado con hipertensión, diabetes y es tu primera vez tomando cierto medicamento, desde la farmacia vamos a dar, o sea, dispensar ese medicamento con ujú, información sobre cómo tomarlo, posibles efectos adversos, si pasa tal cosa, entonces para, etcétera. Toda esa información se le tiene que ofrecer y después de 1 o 2 semanas de que el paciente lo ha estado tomando, se le cita de nuevo, se hace una cita para que el paciente regrese y nos explica cómo lo ha tomado, cómo se ha sentido, qué ha notado de ciertos cambios, etcétera. Obviamente depende de de qué padecimiento estamos hablando, de qué medicamento, etcétera. ujú. Pero este servicio hace que una persona se adhiera mejor al tratamiento y ese servicio específicamente también te lo paga muy bien el sistema de salud. Entonces es una manera de reducir que, por ejemplo, muchos pacientes tal vez estén tomando mal su medicamento y qué pasa en otros países, el doctor ni le interesa o ni te va a preguntar, ni, o sea, te van a seguir mandando el medicamento, luego puedes tener a pacientes con sus repisas llenas de medicamentos que ni están tomando bien, que ni sabemos si les están funcionando o no, que nadie, ningún profesional de la salud se ha tomado el tiempo de checar si de verdad lo está tomando bien, si está teniendo algún efecto adverso, si no está duplicando. Eso también pasa al momento en México en que no tenemos un sistema como unificado. Si un doctor le manda esto, otro doctor le manda esto, no hay nadie que pueda ver si no hay una, siquiera una duplicidad, algo tan simple como eso, ¿no? Entonces,
todo este servicio se ofrece desde la farmacia como revisión de todos los medicamentos que estés tomando. Si vas a empezar uno nuevo, se te ofrece este servicio para saber que tengas una adherencia, qué interacciones pueden haber con otros medicamentos que estés tomando, tu estilo de vida, etcétera. Y de verdad que a mí a veces me sorprende porque hay pacientes que te llegan con cosas como, bueno, estuve investigando y hay cierto suplemento que puedo tomar, o empecé a hacer ejercicios de tal tipo, fui con el fisioterapeuta y me recomendó esto. Y entonces luego empiezas a ver ya no solo medicamentos, sino también con remedios herbales, con otros Suplementos. tipos de suplementos alimenticios, ¿no? Que luego a veces nos olvidamos de ellos también. Entonces es también como muy padre empezar a como tener toda esta parte clínica en una farmacia comunitaria, que bueno, para mí me encanta porque yo siempre había querido trabajar en algo así, ¿no? ¿Qué otro servicio ofrecemos? Bueno, para todo esto, aquí por ley, todas las farmacias tienen que tener un espacio de como consulta, ¿no? Para que el paciente pueda estar en un ambiente privado, y porque obviamente pues se pueden estar discutiendo cuestiones confidenciales, ¿no? Obviamente que no a todos los pacientes les encantaría que estés hablando y haya personas atrás de ti esperando y todos sepan qué medicamentos estás tomando. O sea, tiene que haber un espacio privado en el que se lleve a cabo todo esto, ¿no? También se ofrecen servicios como la píldoras anticonceptivas y no solo la de el día después, ¿no? Sino también de métodos de contraceptivos. Ay, ya se me va también las palabras. Eh, Hablamos de, no sé, por ejemplo, parches anticonceptivos o simplemente como cierto manejo, ¿no? De la mujer, ¿no? Todo esto se ofrece también en las farmacias y es de manera gratuita. Ahí sí, absolutamente todos, pagues o no por tus medicamentos. Esa parte el gobierno británico ha decidido en que para absolutamente todas las mujeres de este país que quieran tener una planificación familiar es gratuito. Entonces también desde la farmacia ofrecemos este servicio que si tú quieres ir y empezar a tener, no sé, con parches o tabletas, o simplemente incluso la pastilla del día siguiente, se ofrece gratis de todas las farmacias. Eh, ¿Qué otros servicios ofrecen? Ok. Otro muy interesante que para mí también fue como un poco un shock, el tratamiento contra la heroína. Los pacientes van a recolectar su metadona diariamente, obviamente porque son pacientes que al haber sido adictos a la heroína necesitan pues opioides que al final de cuentas sigan con pues evitar, ¿no? el síndrome de la abstinencia. La idea en general es cada vez irles bajando la Reduciendo. dosis, aunque en experiencia la mayoría es de mantenimiento nada más. Pero bueno, eso es otra parte que pues el gobierno británico ha decidido pues invertir en que la población que tiene adicciones fuertes se le pueda dar un tratamiento de forma gratuita, y eso en igual todas las farmacias del país la gente puede ir a recolectar su metadona. Obviamente al ser un medicamento controlado viene de, Los pues requisitos. como tal ciertos requisitos de el prescriptor, o sea, el doctor solo por ser médico general no puede prescribir este tipo de medicamentos, sino son especialistas. Y sé que los pacientes que están bajo metadona tienen ciertos como análisis de sangre cada cierto tiempo para saber cómo Oh, están yendo con esto. Eh, Otro servicio que se ofrece es se dan de forma gratuita jeringas, que todo esto la gente lo usa para inyectarse ujú. heroína. Jeringas lo damos de forma gratuita.
unas como cucharitas que le llaman, que creo que es donde queman la heroína, también se da de forma gratuita, y ácido cítrico, vitamina C, porque por lo que entendí es la manera en cómo diluyen la heroína que quede Mm, líquida. Es un poco controversial, ujú. pero una parte que yo pienso, al sistema de salud público, al final de cuentas, le va a salir caro en unos años si una persona, por estar compartiendo Ajá. jeringas usadas, le vamos a tener que dar antirretrovirales si alguien se infecta de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues ha invertido y decir, bueno, todas las farmacias del país pueden dar esto gratis y al final del mes nada más me pasan la cuenta, ¿no? De cuánto les debo. Ujú. Básicamente, además, así se hace, ¿no? Entonces, desde la farmacia también, donde yo trabajo y en todas las del país, se dan de forma gratuita jeringas y todo lo que los adictos a la heroína necesiten para utilizarlo, al menos para hacer, porque al final de cuentas estas personas Lo lo van a van a hacer. hacer, lo van a hacer. Entonces, al sistema de salud pública lo único que pueden hacer es, bueno, al menos que lo hagan de una forma sana, Más higiénica, segura. más segura, exacto. Y bueno, a mí eso también como me impactó, ¿no? En ver cómo esto desde la farmacia y quieran o no, luego notas en que la farmacia se convierte en el lugar seguro de muchas personas, porque estas personas están acostumbradas a ir diario, a que tal vez somos los únicos con los que platiquen alguna vez en el día, los únicos a los que, no sé, les atendemos con una sonrisa, ¿no? Y bueno, sí me ha tocado un par de casos en los que hemos logrado que lo dejen por completo, entonces es igual muy satisfactorio verlo desde esa parte, ¿no? Eh, Pues es que, bueno, esos son algunos de los ujú. servicios que ofrecemos, aparte de dispensar medicamentos, ¿no? No, es que la realidad, como acabas de mencionar, le están apostando, ¿no? De todos modos, a que si van a hacer ciertas cosas, de todos modos, le va a salir más caro después. Entonces, mejor de una vez le voy tratando como de ir a la prevención y tú lo acabas de mencionar, han logrado que alguno o que otro, pues ya deje de, de estarse drogando. Y algo que me gustó mucho, pues obviamente es que ahí estás haciendo clínica, o sea, como no es como que necesitaras estar en un hospital porque realmente la clínica la hacen desde ahí y priorizan de tal manera que se van a optimizar los recursos en los hospitales. Entonces van a ir las personas que en realidad sí lo ocupan y no se van a saturar. Y también yo creo que eso les está, porque pues un día de cama, ¿cuánto te sale, no? Y entonces si ya previenes desde acá, no te va a estar acá y los costos que te va a generar un hospital van a disminuir y va y lo que le estás dando al usuario, pues es calidad también, que es lo que buscamos. Y algo súper importante, el empoderamiento que tiene el farmacéutico, porque todo lo que tú estás diciendo que se realiza obviamente porque ya está el farmacéutico bien asentado, ya está bien rentable ahí en lo que es el sistema de salud y la confianza que tiene de las personas. Voy a hacer aquí, no se nos ha ido bien rápido, una pausa para ver si hay alguna pregunta. Doctora Karina, ¿hay alguna pregunta que tengamos por ahí en Face? ¿Algún comentario? Pues bastante interesante lo que nos ha compartido la colega. Preguntas no hay, pero hay algunos comentarios que han dejado. Este, Adelante. por ejemplo, dice Misael, en Perú se estudian 5 años y ahora a partir de 2025 la carrera durará 6 años de estudio. El título profesional es de químico farmacéutico. También otro comentario de Brian nos dice más que los años de estudios de licenciaturas, especialidades farmacéuticas, etcétera, en la TAM debe de tener más peso el farmacéutico en el sistema de salud, que estamos completamente de acuerdo, y que muchísimas gracias por este espacio de gran valor. Sí, es que la verdad.
así como tú estás impactada ya estando allá, nosotros estamos impactados nada más de estarte escuchando a Astrid. Ya para no entretenerte, porque sé que es noche ya. ¿Cómo te ven en el extranjero? O sea, tus colegas al momento, ya estás en farmacia, ahorita pues ya tienes un buen tiempo ahí, pero ¿cómo sientes tú que te recibieron o cómo ves tú que te tratan, por así decirlo, ¿no? Porque, no sé, no siento que haya sido fácil pues una extranjera viene aquí y ya está trabajando. Mm. Bueno, Inglaterra yo creo que en general es un país que tiene mucha diversidad en Ah, ok. cuanto al ser un país que se ha considerado, vamos a decir, primer mundo, potencia, ¿no? De las potencias europeas. Muchos de otros países vienen a trabajar para acá, ¿no? Vamos a pensar, es como en Latinoamérica, muchos van con el sueño americano a Estados Unidos y es muy común encontrar una población latinoamericana en ese tipo de países, ¿no? Algo similar ocurre aquí, ¿no? En cuanto a Europa del Este, que es un poco más conocido por que ha sufrido ciertas guerras, etcétera. Hay muchos refugiados aquí. Aparte, creo el gobierno británico ha ofrecido también ciertos como visas de humanitarias, ¿no? Entonces, eso hace que al haber cierta diversidad, no lo tomen tanto a como raro, por así decir, que haya una Ujú. extranjera. Lo que sí es raro, porque realmente no hay muchos mexicanos por aquí, es lo que luego he escuchado como me digan de, eres la primera mexicana que conozco, ¿no? O algo así. Pero en general yo he sentido que me han recibido muy bien. Sí, como en todas partes hay ciertas personas que puedes tú pensar, bueno, caes un poco en el racismo, como eso estuvo un poco raro, ¿no? Ujú. Pero yo quiero creer que en general el promedio, vamos a decir, británico es una persona muy abierta en cuanto a otras culturas. Y aquí yo veo a gente, a otras colegas farmacéuticas que andan, por ejemplo, con el hijab, las musulmanas, Mm, y así van a trabajar y así los ves en el súper, en la calle, etcétera. Y aunque destaquen en cuanto a su vestimenta, aquí la gente, pues yo creo que en general no convive bien. Y de hecho en la farmacia en donde yo trabajo hay una chica de Rumanía. Mi jefe, a pesar de que es británico, él, o sea, físicamente se ve de una persona de la India porque es hijo de mamá y papá son de la India. Entonces, aunque él es nacido y crecido aquí, pues su aspecto físico, ¿no? Es de una persona extranjera también, vamos a decir. Y así, ¿no? O sea, realmente es como bastante común ver la comunidad de la India está muy fuerte acá, hay muchos países musulmanes, incluso de Ucrania se les dio refugio aquí, pues aún sigue como parte de la guerra, eh, y etcétera, ¿no? Por varios países que también de alguna manera el inglés es un idioma que es un poco más común, vamos a decir, ujú. que hace que pues personas, no sé, vamos a ponderar entre países que también son potencias, eminencias, no sé, nórdicos, Noruega, Finlandia, etcétera, claro, pero alguien, ¿quién sabe finlandés que no sea un finlandés, ¿no? Entonces creo que eso también hace que Inglaterra sea un país, al menos en Europa, en que pues mucha gente se viene, ¿no? Para acá. Yo pues diría que me han recibido bien. También algo de diferencia es al yo trabajar en un pueblo, porque no estoy en una ciudad, estoy en Sí. un pueblo, eso hace que obviamente también la población, vamos a decir como británica blanca, sea mayor, ¿no? Entonces sí, obviamente notan que soy extranjera, pero es muy raro que te, te traten mal por eso, que alguien no sé, incluso les da hasta miedo preguntarte como, ¿de dónde eres? Porque lo pueden
notara como si fuera un poco como racista, ¿no? Yes. O algo así. Y bueno, la verdad, la única experiencia que tuvimos no fue personalmente a mí, fue a mi compañera rumana, que sí hubo un tema de racismo ahí por parte de uno de los pacientes. Yo quedé impactada también, que absolutamente toda porque se tuvo que involucrar la policía, etcétera. Y se lo tomaron muy en serio el tema de racismo, o sea, aquí de verdad es como un tema fuerte, o sea, muy sensible por el hecho de venir de cierta raza, tener cierta religión, etcétera, no le da derecho a nadie a discriminarte por eso, ¿no? Entonces, eso, pues, este paciente que tuvimos este problema quedó como Vetado. vetado de todas las farmacias de Superdrug, que es la empresa a la que yo le trabajo, Ujú. y incluso ya hay una orden de restricción de esta persona contra mi compañera de trabajo que no se le puede acercar para nada. Pero bueno, fue la única como mala experiencia, vamos a decir, que tuvimos en cuanto a por venir de otro país, ¿no? Pero bueno, yo digo, mientras, obvio que la gran barrera es el idioma, ¿no? Por así decir, que tal vez como nosotros, si no sabemos hablar inglés, pues definitivamente eso, venir a un país donde no es tu propia lengua, pues te impediría esa parte de poder desempeñar tu trabajo, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que si logras hablar el idioma del país y te va a ir bien, ¿no? O sea, no creo que Inglaterra sea uno de los países, porque bueno, yo también he escuchado luego un poco historias de terror en Estados Unidos, que sí es como, Sí. vamos no, a ver, no quiero generalizar, pero Son se sabe elitistas. de la discriminación que sufre la comunidad latina en esos países y que de alguna manera, si tú lo reportas tal vez a la policía, no haga nada, ¿no? Ujú. En cambio, países como aquí que toman este tema muy sensible y que si hay ya un reporte a la policía, lo van a tomar en serio y hay consecuencias. O sea, no pueden permitir que una persona discrimine a otra por un tema racial, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como hace que en sí sea un país respetuoso. Y bueno, no sé, yo creo que desde antes de venirme aquí, no sé si también tengan la idea de que Inglaterra en general es como una sociedad como muy, no sé, como muy pacientes, recatados, vamos a decir, no sé, Muy como seria. serios, exacto, formales, o sea, no es una sociedad en general que te vaya a faltar al respeto, ¿no? O sea, para nada, para nada. Pues qué bueno, ¿no? Sobre todo que maneja mucho el respeto a los derechos humanos, que es lo que estás mencionando, porque sí, a veces estar en lugares fronterizos como estamos nosotros, sí ves todo ese tipo de situaciones y que como bien mencionas, no es hablar mal de nada de la policía, pero no siempre te va a ayudar o te va a respetar, no más si eres alguna persona extranjera. Qué bueno que supiste aprovechar y supiste elegir a dónde irte. Y me imagino que pues también, ¿no? Separarte de tu familia, de viajar tanto, de estar tan lejos, ha sido difícil. Qué bueno que de alguna manera se te está recompensando porque, pues prácticamente, pues sí es un sacrificio, ¿no? No sé, dejar a tu papá, a tu familia, y irte Claro. a emprender obviamente otra nueva familia. eh, no es fácil y yo te felicito y te admiro esos, em, esa fuerza, por no decirlo de, de otra manera, de poder viajar a otra parte y demostrar exactamente lo que eres. Y aquí hay muchas, hay felicitaciones que te dicen que gracias, que muchas felicidades por todo lo que nos compartiste, que nos acabas de decir. De hecho, hasta nos estamos pasando el tiempo, pero ya ahora sí, para finalizar, me gustaría, si tú así lo deseas, que dieras un mensaje final a esos farmacéuticos que a lo mejor les falta un empujoncito que no se atreven a salir de su confort, porque es lo que acabamos de decir. Si estás aquí nada más a gusto, dices, ¿para qué me voy a arriesgar
algo que a lo mejor desconozco y tú más que nadie sabe de eso. Entonces, sí me gustaría y con eso finalizaríamos la charla. Sí, pues decirles que definitivamente salirse de un poquito de la zona de confort es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Em, Vamos a pensar en que cada quien puede ser que esté trabajando en áreas diferentes, ¿no? Pero piensen en el paciente al final de cuentas, ¿no? El paciente siempre va a ser la razón y la meta, ¿no? El, el pensar en, ok, mi trabajo va bien, llega hasta aquí, ¿no? Yo solo tengo que hacer esto, ok, pero te has puesto a pensar en ese paciente. Cuando llega a su casa, tiene ciertas, no sé, diferencias o discapacidad auditiva, visual, motriz, etcétera, en lo que tú le puedas ayudar, ¿no? Como profesional de la salud, en lo que tus conocimientos le puedan ayudar en algo. Algo tan simple como esa persona con artritis, que tú le puedas, no sé, como sacar todos sus medicamentos, dejarle bien claro, usar ciertos colores, esto es en la mañana, esto lo tomas en la noche, y nos vemos la próxima semana, ¿qué te parece? Para que me muestres cómo te ha ido, etcétera. Esas pequeñas diferencias que nosotros podríamos hacer, poco a poco pueden ir marcando la diferencia en que al menos el nombre farmacéutico le suene a alguien, ¿no? Sobre todo en países donde todavía no tenemos ese reconocimiento como profesional de la salud, ¿no? Que deberíamos. Entonces, poco a poco creo se puede ir, no sé, como que vaya resonando el farmacéutico me ayudó a detectar esto, ¿no? Que alguien, no sé, piensa que puede ser un tío, una tía, un abuelo, ¿sabes? Que te puede decir, ah, fíjate que el farmacéutico detectó que hay interacción y me recomendó cambiarlo a esto y con el doctor vimos tal cosa, ¿no? Que se lleven esa impresión de que los farmacéuticos tenemos conocimiento, sabemos de lo que estamos hablando y que podemos ser un gran cambio en la salud, ¿no? De un paciente. Em, pues eso, ¿no? Más que nada, que se atrevan a ser un poco más clínico, centrado en el paciente y marcar esa diferencia. Ojalá, pues sí, algún día puedan em, incorporar al farmacéutico como algo más de lo que está al momento, ¿no? Y que es realmente lo que se debe. Y lo vemos porque en la mayoría de los países de primer mundo con buenos sistemas de salud, el farmacéutico es clave en el sistema de salud. Así es. Gracias, muy buen mensaje y lo acabas de mencionar, ¿no? Si tienes la oportunidad de irte más allá o hacer lo que tú hiciste y se han hecho algunos otros colegas, qué bueno. Y si no, desde tu trinchera, ¿no? Del lugarcito ese donde estás, haz el cambio, lo acabas de decir. Sé más clínico, ve más allá y no quedarse, porque ahí mismo te puedes quedar en tu área de confort y, no, nomás me toca venir a mí aquí y a hacer mi horario de trabajo y no voy a hacer más de lo que me toca. Ujú. Entonces, hay alguien ya para cerrar después, si le gustas contestar, dice que dónde hiciste tu traducción de cargas de trabajo, Ah, en qué parte. Este, y les vamos a dejar ahí tu contacto si tú no lo permites, por si ya ellos te quieren comunicar directamente. Y si cerramos con eso que acabas de mencionar, donde quiera que estés, haz el cambio. Como farmacéutico, haz el cambio, empodérate y sé más clínico. Esa va a ser nuestra tarea para de aquí a que nos volvamos a ver, ojalá que sea pronto, o podamos ir a visitarte ya, que me imagino que también aparte de estar muy bello el lugar. Y no me resta más que nuevamente, Astrid, agradecerte este tiempo. Gracias por todo lo que nos compartiste. Ya nos da una visión de que a lo mejor no lo tenemos, pero sí podemos hacer algo.
Agradezco también a la doctora Karina, que siempre está ahí pendiente de las preguntas. Gracias, Cari. Y también a Mauricio, que sin él no podríamos estar aquí en el Zoom y de que está escondido entre los controles. Gracias. Yo me despido de ustedes a nombre de OFIL México y de la Universidad Autónoma de Baja California. Les agradezco su atención. Espero que nos acompañen en la siguiente entrevista farmacéutica del siguiente mes. Recuerden, yo soy la doctora Silvia Salas y los esperamos hasta la otra. Farmacéutico Forever y de corazón. Nos vemos. Hasta luego, buenas Gracias. tardes, provecho.